prestación de servicios de calidad en lugares donde no es fácil llegar y los que hemos considerado de difícil acceso, bajando la calidad de vida de las personas. En este espacio queremos precisamente conversar sobre esos cambios actuales que se están generando y para todos los profesionales del área de la salud, del sistema, de la academia, de gobierno, poder analizar esos impactos de la tecnología para facilitar este sistema de salud, las comunicaciones y cómo lo aplicamos en la calidad de vida. Agradecemos a todo el público presente y al virtual. Lo que nos ha enseñado la telesalud es precisamente que podemos evolucionar donde estemos. Hoy tenemos dos grandes personajes aquí acompañándonos y un personaje desde la distancia que lo sentimos igual de acogedor como si estuviéramos todos presentes. Entonces voy a llevar este espacio un poco más a la conversación. Sí. Comencemos entonces hacer un análisis desde lo profesional, lo social, las tecnologías y los grandes retos. Gracias. Comencemos entonces, mis doctores. Desde lo profesional, quedó evidenciado en esta pandemia y mucho más, que la telemedicina es un gran soporte para el cumplimiento de la ruta de atención integral. Nos podrían compartir desde su óptica, desde su experiencia, cómo ha impactado en su profesión. Le doy la palabra al doctor Urina, cardiólogo, y que sé que tiene mucho que contarnos. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Si algo nos enseñó estos últimos 3 años, porque no lo habíamos dimensionado de una manera real, fue que la telesalud, particularmente la telemedicina y la teleeducación, que es otra de las cosas que hoy también vamos a conversar, es una herramienta bien poderosa. Y bien poderosa porque nos ayudó a poder llevar a cabo la atención de pacientes, particularmente, como preguntas mi posición personal, yo atiendo enfermos de enfermedades crónicas no transmisibles, que a veces no necesariamente implica que tengan una novedad en su tratamiento, sino, por ejemplo, una renovación de una fórmula, por ejemplo, una pregunta sobre algún tratamiento que están tomando, un incremento de la dosis de un medicamento. Entonces, nosotros podemos, a través de esta herramienta tan poderosa, aproximarnos de una manera oportuna y vencer la barrera de la distancia. Muchas veces nuestros pacientes tienen algún grado de compromiso o de capacidad motora alterada porque no pueden caminar adecuadamente. Tenemos pacientes con accidentes vasculocerebrales que se les dificulta el desplazamiento. Entonces, tenemos una herramienta en nuestra mano que nosotros no habíamos saboreado, y no lo habíamos saboreado no porque no existiera la reglamentación en Colombia, sino que desde la perspectiva nuestra, en Colombia toda la atención se había volcado solamente a la parte presencial. Dentro de los modelos, y ahorita que tú hablabas de cambio de gobierno, y ojalá que nos estén oyendo, es muy importante la medicina preventiva. La medicina preventiva es el futuro de la medicina. Poder nosotros, desde que el niño nace, si tiene bajo peso al nacer, poder de una manera intuir que va a desarrollar a futuro una enfermedad. Los niños con bajo peso al nacer tienen mayores enfermedades cardiovasculares que los que tienen peso normal, por ejemplo. Entonces, uno puede estudiar al niño y hacer un mapa cronológico a través de herramientas de telesalud y poder llevar a cabo un control específico, a veces no necesariamente relacionado solamente con la parte de atención de medicina, de la telemedicina, sino también una parte que para mí es la más importante, que es educación. Cuando el paciente, lo vemos todos los días, no hay poder humano ahorita en esta pandemia que uno no tenga el TikTok abierto o que tenga el Twitter o que tenga el Instagram, que antes yo lo consideraba malo. Yo quiero confesar que solamente tengo Twitter apenas hace 6 meses, tengo Instagram apenas hace 1 año, no tengo todavía muchos seguidores, espero que me aumente. Pero ya dio el brinco. Ya dio el brinco, pero les quiero decir que pensaba que eran herramientas superfluas, mas no. Si son manejadas obviamente en la propiedad y en la dimensión, y si no me salgo del contexto para lo cual fueron creadas. Mientras para una persona puede ser vender productos de belleza, para mí tengo que salir a vender productos de medicina, pero productos de medicina con contenido. A veces hay frases muy importantes que calan en la mente de los individuos, y nosotros tenemos que ser capaces de manejar esa herramienta que existe. Sería tonto negarlas.
su existencia. Entonces, la parte de telemedicina, la parte de telesalud, en resumen, desde el punto de vista profesional, fue la herramienta que me mantuvo vivo a mí, por lo menos en la parte de consulta, estos últimos 3 años, hasta que de octubre para acá, ya les confieso, hago 70-30, 70 presencial y 30 preventivo, que digo, a través de telemedicina, pero yo creo que yo aprendí una cosa. Mucho antes de que ocurriera la pandemia, yo soy cardiólogo, nosotros leíamos los estudios Holter, las pruebas de esfuerzo, los monitoreos ambulatorios, los electros ya los veníamos leyendo en forma remota. O sea que yo, en el caso mío, fue adecuado. Afortunadamente encontramos una buena herramienta de historia clínica y pudimos llevar a cabo toda la telemedicina. Otra cosa, hace 10 años o 15 años, nosotros no teníamos redes. Yo voy a hablar del departamento del Atlántico, un departamento plano, donde las redes de intercomunicación son buenas. Hay sitios que son recónditos donde uno no tiene ni siquiera cómo comunicarse. ¿Cómo llegarles? Y entonces, ¿cómo llegar? Entonces, yo creo que en la medida de que avanzó la Internet, que tuvimos más Internet digitales, que pudimos tener casi todo el mundo en la casa, puede que no haya plata para comprar los elementos de la sopa, pero todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Nosotros podemos aprovechar. Por ejemplo, yo pienso, porque me gusta la innovación, cómo se puede llevar a cabo un control de embarazo, por ejemplo, mandándole mensajes de texto o SMS o cosas diciendo a la señora qué es lo que tiene que comer, cuídese la presión arterial. Tal cual. La dimensión de lo que tenemos es algo que todavía estamos por aprender, pero creo que vamos en buena ruta. Obviamente hay que arreglarla, hay que documentarla. La gente que la hace, ahorita hablaremos de eso, que es una cosa que también, ya para terminar, para no extenderme, es que tiene que ser humanizada. Así es. La parte holística de esto es que la atención de telemedicina no puede ser plana. Le toca ser uno casi que comentarista de televisión. La persona tiene que entender que está hablando con un médico o con una persona de la salud del otro lado, y a su vez tiene que uno tratar de que mantener a esa audiencia pendiente y que entienda lo que uno está haciendo. No es fácil, ¿eh? Yo cuando me senté por primera vez ante una pantalla a hacer telemedicina, había cosas que no sabía, ni cómo cuadrar la cámara para que me diera enfrente, ni hablar así, ni hablar torcido, cómo me tenía que vestir, qué tono tenía que usar. Tuve que aprender a escuchar, que es una de las cosas que a veces no tenemos los médicos, hablamos mucho, entonces no escuchamos. Entonces, toda esa parte hace parte de un ritual que uno tiene que aprender. La telemedicina es buena, pero hay que aprender a hacerla. Perfecto. Muchas gracias, doctor Rafael, desde su óptica. Bueno, en mi caso, a diferencia del doctor que es asistencial, yo soy administrativo. Entonces, el impacto que tuvo la telemedicina, él ya dijo muchas cosas al respecto, facilitó la oportunidad del servicio, la accesibilidad. Efectivamente, hay una serie de cosas que se pueden hacer y se están haciendo para poder impactar en los hábitos de las personas, estar ahí encima de ellos. Colombia, él decía que el Atlántico es plano, pero Colombia es un país bien diverso, tiene muchos lugares con dificultades de acceso y tenemos también un problema de orden público que es de todos conocido, que dificulta los desplazamientos. Entonces las personas, para acceder a especialistas y subespecialistas sobre todo, por ejemplo, en Barranquilla, creo, doctor, que hay 5 endocrinos pediatras, nada más. Y cada día hay más niños con patologías que demandan sus servicios, cuáles son, por ejemplo, los niños diabéticos, los niños con problemas de crecimiento en la talla, no se desarrollan adecuadamente. El doctor también hablaba de las crónicas no transmisibles. Antes las personas se morían y que de repente. Entonces, el que es cardiólogo, era una arritmia de esas que lo mataba de un momento a otro. Ya no se mueren porque hay muchas variedades de marcapasos, muchas cosas que los mantienen vivos. Ni qué decir de la diabetes, que hay hasta bombas para los niños de insulina. Entonces, esos chicos que no llegaban a 10 años, ahora llegan adultos y más. Entonces, esas crónicas no transmisibles, que además son las que más le cuestan al sistema, venimos teniendo a nivel mundial unos indicadores, unas metas no cumplidas, y uno de los factores que más influye en ello es que no se cumplen las frecuencias de las atenciones, no se cumplen los cronogramas que están definidos por guías, por protocolo, pero sobre todo en las personas que tienen más dificultades de acceso. Entonces la telemedicina ha venido como a reducir esa brecha de el no relacionamiento con el médico en forma oportuna, y está ayudando bastante. El COVID, ¿qué nos hizo? El COVID vino como a ecualizarnos en muchas cosas, entre otras en como, venga, esto no es tan esotérico, no es tan difícil, esto se puede hacer. Nos vimos ante la necesidad de ser recursivos y se generaron muchas cosas.
y en la mente de las personas pues caló que esto era viable. Y aunque la telemedicina nunca va a poder reemplazar la consulta presencial, pues de alguna manera llenó un vacío y yo creo que volvimos como al médico en casa. Pero volvimos al médico en casa que se perdió, que yo crecí con el doctor, me acuerdo, Martín Rogelio Torres, que es el papá del neurólogo, era el médico de mi cuadra, médico general, y él me veía mal parqueado en la esquina y me decía, para la casa. Y cuidado, uno le decía, ¿y usted qué le pasa, señor? Si usted no es mi papá, porque ponía quejas. Entonces el médico era de la familia. Iba a las casas con el maletín que ya desapareció. Pero ahora el médico volvió a entrar a las casas otra vez. Cibernético, como le quieran llamar, pero ahí está Pero otra está en vez la casa. cerquita, está otra vez cerquita. En estos días me leí un artículo y que el médico al alcance de su bolsillo, porque entonces ya está está en el celular. Entonces hay que mirarlo desde esa perspectiva, pero el COVID nos ayudó a que nos concientizáramos de que no era tan difícil lograrlo y hacer las cosas bien. Desde mi perspectiva de administrador nos ayudó mucho en ese sentido. Qué interesante, ¿verdad? Que es lo bueno de este conversatorio, la óptica de lo profesional, lo administrativo, y ahora nos pasamos a esa óptica tecnológica. Mónica, nos acompañas desde el Extoc como plataforma integrada especializada en salud en Estados Unidos y que ya está en Colombia marcando la tendencia en la atención en salud. ¿Nos cuentas entonces un poco cómo ha sido el caso de ustedes y esos casos de éxito? Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Espero próximamente acompañarlos presencialmente. En mi rol de vicepresidente de expansión global para Let's Talk Interactive, he venido trabajando ya un año en abrir el mercado de la compañía por fuera de Estados Unidos. Nosotros llevamos ya 22 años haciendo telemedicina, suena un montón de tiempo. Entonces estamos muy preparados para temas como el COVID. Cuando llegó esta situación, nosotros ya llevábamos, por ejemplo, un programa muy avanzado con todos los colegios de Florida, donde venimos prestando hace ya 4 años programas de salud mental. Esa es una historia muy interesante porque a raíz de los huracanes que se dan en la Florida, la primera dama quiso iniciar un programa para ayudar a los niños que al final eran de los más perjudicados en estas situaciones incontrolables, y se dio cuenta que necesitábamos ampliar la posibilidad de ofrecer servicios en temas de salud mental para los niños en esa parte del país. Entonces lo que hicimos fue montamos estaciones tecnológicas en cada colegio, donde los niños pudieran tener acceso a reunirse con un profesional que los apoyara, y esto redujo los tiempos de espera de 6 meses que estaban más o menos para poder tener una consulta a menos de una semana. Y programas como este los venimos trabajando desde antes del COVID. También venimos trabajando, por ejemplo, con los veteranos de guerra en Estados Unidos, donde tenemos programas a nivel de salud mental también desde hace ya bastante tiempo, y con quienes hemos podido hacer un tema bien interesante, porque hoy en día no solamente se unió al tema de la salud mental otro tipo de programas y beneficios, y digamos que más cosas que se lograron a partir de que la gente confiara en la tecnología y confiara en poder tener acceso a estos profesionales. En Colombia, digamos que los retos han sido un poco más grandes. La manera en la que se empezó a hacer telemedicina en Colombia, pues fue por una situación de COVID. Entonces, digamos que el tema de la ley de la prestación de estos servicios a nivel de tecnología y el manejo de la información, la data de los pacientes y todo, tiene todavía unas líneas grises, y están retomando ahorita apenas el tema nuevamente, ya que se acabó la emergencia sanitaria. Pero a nosotros como compañía lo que nos hizo fue acelerar el proceso de expansión, crecer más y poder ayudar a llegar a más pacientes en diferentes partes del mundo, y sobre todo con toda la necesidad de médicos que hay y la falta de médicos que hay en ciertos países o en ciertos lugares de los diferentes países, pues poder ofrecer estos servicios de manera remota nos ha ayudado muchísimo para que más personas tengan acceso a los especialistas, sobre todo, que es donde más
falta de profesionales hay para poder llegar, bien sea a municipios remotos, a lugares donde no hay buena conectividad. Digamos que eso también ha sido un tema que ha jugado a nuestro favor y nos ha permitido también seguir creciendo y seguir fortaleciendo más los temas de seguridad y manejo de la información para que los pacientes se sientan tranquilos y sientan que a través de esta consulta efectivamente sus datos, su información, lo que le están contando al paciente, al médico, está siendo guardado de manera segura. Muchísimas gracias por esa visión, Mónica, bien interesante, sobre todo que son casos, ejemplos desde lo tradicional en Estados Unidos y que ya se están aplicando aquí en Colombia. Y ha sido una palabra común la que los tres invitados han hecho, ha sido precisamente bajar los costos, mejorar los tiempos y la calidad de la atención. Entonces me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es esa importancia de la telemedicina en el manejo de enfermedades, sobre todo las de alto costo, en las que necesitamos mayor cobertura y sobre todo orientado a la gestión al riesgo? Aquí le doy la palabra al doctor Rafael para que nos dé su visión, luego doctor Urina y Mónica. Bueno, las enfermedades crónicas, como decía yo ahorita, cada día tienen más posibilidades de sobrevida. Decía que antes una persona se moría de repente a los 50 años. Eso era un dicho. ¿Qué se murió fulano? No, de repente. Una arritmia ahí que no tenía manejo. Hoy ahora parece más difícil morirse que estar vivo para ciertas patologías, ¿cierto, doctor? Entonces, eso es bueno para el paciente, pero lo que está demostrado es que los pacientes con enfermedades crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, hemofilia, VIH, etcétera, los últimos años de su vida gastan el 90% de la plata que se han gastado en atención en toda su vida. Y eso no está mal, eso está bien, pero cada vez va a ser más. En España se predice que si la tasa de pacientes nefrópatas en diálisis sigue creciendo como va, se van a consumir toda la plata del sistema, pero no mueren porque la diálisis es cada vez mejor o el trasplante, qué sé yo. Entonces esa es la problemática que afronta el sistema a nivel mundial. Y esos pacientes crónicos los tenemos que cuidar muy bien, los tenemos que gestionar muy bien para que se enlentezca la progresión de la enfermedad, para que sigan vivos pero con menos complicaciones. Eso es la que es gestión del riesgo. Cuidarlos mucho, como decía el doctor, prevención. Ya estás enfermo, listo, no hay nada que hacer, pero procuremos que te enferme lo menos posible, que te complique lo menos posible, y eso solo es viable en la medida en que hayan los contactos, lo que decía yo, la frecuencia de relacionamiento con el médico que deben ser. Vale decir que estas patologías demandan ya ni siquiera especialistas, sino subespecialistas. Estábamos hablando ahora de las denominadas enfermedades huérfanas, que la Organización Mundial de la Salud un día sacó un documento y dijo, ya eso da pena que se hable de enfermedades huérfanas a nivel mundial, tienen que tener un doliente. Entonces se hizo todo un movimiento de rescatarlas. En Colombia se generaron normas para crear los centros de excelencia, etcétera, etcétera. Pero en el 2008 habían 5 enfermedades de Pompe en Colombia, una enfermedad rarísima que valía 100 millones de pesos el tratamiento mensual. Ya hay 8. Eso da cuenta de que algo bueno se hizo. O sea, ya no se mueren, pero esa gente se moría rapidito. Entonces, si ellos siguen avanzando en detección y crecimiento, se le va a costar al sistema, pero tenemos que evitar que se enfermen. Entonces, tú me dices, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo ayuda la telemedicina? Repito, que lo podamos ver seguidito. Que no tenga que venir el tipo de por allá de los Montes de María, Barranquilla, atravesando carreteras, lanchas, qué sé yo, o no vienen nunca, se complican y cuando debutan acá en el sistema ya están muy enfermos, muy costosos. Sino la telemedicina permite estar ahí haciéndole seguimiento, que lo vean especialistas. Ellos disfrutan, ojo, no es que no sea médico, pero ellos los asistenciales disfrutan con esos retos. El doctor está aburrido de hipertenso, él lo que quiere es que le llegue un síndrome de Brugada, una cosa de esas raras, que tuve que ir a buscar hoy para poder decir en la charla algo raro de cardiología. Entonces, ellos, ese es el que quieren ver, no el hipertenso a diario. Entonces, no lo pueden ver porque cuando le llegan, ya poco es lo que pueden hacer. La complejidad. Entonces, la telemedicina vino a reducir la brecha entre esas distancias que tanto hemos dicho, y aparte de eso, repercute en costos sin duda, porque aquí el tema es estar encima del paciente y tener los contactos con las frecuencias que son. Entonces, en las crónicas es cuando más tenemos que estar viendo los seguiditos. Las agudas,
pues me da gripa, me curo, me voy, ya ni vamos al médico por eso. Me caigo, me da una infección, me duele el oído, pero las crónicas sí necesitan definitivamente seguimiento y que la gente sepa que uno está allí. Doctor. A mí me encanta Sí. cuando Rafa dice que yo solamente soy médico asistencial, pero yo tuve un recorrido bien grande en el sector público. Yo fui director del Hospital Universitario de Barranquilla, fui secretario de la división administrativa y llegué a estar encargado de la jefatura de los servicios de salud. Entonces, para mí era muy clave y me tocó de lado de una persona que yo considero que ha sido una persona muy inteligente, que lamentablemente es un cerebro fugado, que se llamaba Wolfgang Müller. Wolfgang Müller era el secretario de salud, él había estudiado modelos de atención en Harvard y había tenido una particularidad conmigo y fue lo que nos hizo afines y fue por lo cual él me invitó a participar en su gobierno, que fue la gestión de riesgo. Esa palabra que parece tan esotérica es el modelo de atención que uno debería tener en todos los modelos de atención del mundo. La gestión de riesgo, si uno conoce los biomarcadores que son capaces de generar enfermedad a futuro, aún sin tenerla presente. Cuando uno ya tiene hipertensión o tiene diabetes, siempre hemos dicho que son factores de riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Ya son enfermedades. Yo quisiera saber qué me dice a mí quién va a tener hipertensión, quién va a tener diabetes. Eso es lo que yo tengo que trabajar. Y yo creo que a través de las herramientas de telemedicina y de telesalud, nosotros podemos llegar a un aprovechamiento. Ahorita que oía a la doctora Mónica hablando de que ellos tenían 20 años trabajando, eso es un modelo que nos puede dar, digamos, analítica muy clara de cómo son los resultados en ese tipo de pacientes. Ya hablaba de la salud mental. Nosotros hemos venido haciendo una labor muy importante con la cuenta de alto costo, la cual celebra su efemérides de 15 años dentro de poquito. Estoy invitado, creo que es el 15 de agosto. Me perdona Lisbeth si me equivoqué de la fecha, pero Lisbeth es la directora, Lisbeth Acuña Merchán. Que ahí nos está escuchando. Nos está escuchando porque ahorita les mandé, las invité. Ojalá que estén ahí, pero si algo he aprendido con ellos, porque yo soy parte me siento de ese grupo, hemos trabajado los números y muchas de esas publicaciones hoy las tenemos en varios journals muy importantes del mundo. Por ejemplo, analizamos todo el control glicémico, Rafa, comparando cuáles eran las características que hacía que un paciente no tuviera buen control glicémico en pacientes que tenían enfermedad renal crónica, que tenían obesidad, que tenían hipertensión. Y a través de esos datos nos dimos cuenta que muchas de esas cosas se deben a lo que tú estás diciendo, las atenciones frecuentes más oportunas, que nos indican una cosa muy importante, es gestionar el riesgo, pero con control. Digamos, la auditoría debe hacerse a que todo el mundo, cuando nace, debe saber cuál es mi cifra de colesterol que yo debo tener, cuál es mi cifra de hemoglobina glicosilada que yo debo tener. Y no solamente que el médico me la diga, sino que yo, por educación desde chiquito, uno debería casi que fomentar esto. El doctor Fuster, que es un maestro, un gurú de la cardiología, dice que él ya perdió la pelea con los adultos. Nosotros también tenemos que tener en cuenta, por eso yo hablé de que la telemedicina debe extenderse más hacia la teleeducación. Trabajar en niños, los grupos poblacionales que más sensibles, y ahorita que veía a Mónica que trabajó en colegios de Florida, ella nos va de pronto a ampliar ese aspecto, es que el niño está permeable, un niño entre los 5 y los 11 años está permeable a todo el tipo de educación. Ustedes han visto que nuestros hijos, cuando los entrenaron para saber qué era reciclable y qué no era reciclable, y si uno debía fumar o no debía fumar, eso no se hace, papi, eso engorda. Mira, son altamente permeables. Enseñarles buenos hábitos higiénico-dietarios, establecer los programas de ejercicio con la familia, establecer las dietas con la familia y saber qué tipo de alimentos son. Todo eso se puede hacer a través de teleeducación. Muchos de los programas que están establecidos solamente desde el punto de vista asistencial fracasan si el componente de telemedicina no tiene el componente de teleeducación. Y tenemos una cosa que también es importante, que a veces no se habla mucho, que se llama teleexperiencia, que es cuando Rafa sabe una cosa, yo sé otra cosa y Virna sabe otra cosa, y los tres podemos compartirla ante una situación específica del síndrome de Brugada que tomaste ahorita, porque es tan difícil que nada más hay un solo caso de vez en cuando, una enfermedad de Fabry, una enfermedad de Nano, una enfermedad de Pompe, que son enfermedades muy poco frecuentes, mal llamada huérfana, yo también comparto contigo, pero que de pronto requieren de la experiencia de nosotros. Entonces, la telemedicina nos puede poner a un señor de Johns Hopkins, otro de Boston University, otro de
Barranquilla, Colombia, que tiene el paciente, y otro de, qué sé yo, de Argentina, y nos puede dar la experiencia de los 4, y eso también es muy válido porque podemos ayudarle a resolver una situación puntual a un paciente, minimizando el riesgo, ahorrando en transporte y teniendo una opinión calificada. Eso es importante. Yo creo que no voy a seguir hablando de eso, pero la palabra clave es gestión del riesgo con teleeducación. Eso es muy importante. Muy bien. Muchas gracias. De verdad que me apasiona cuando es que aprendo de estos señores. Mónica, te damos la palabra y le damos al alcance a lo que dice el doctor Urina. ¿Cómo consideras que a través de la tecnología también podemos impactar en ese alto riesgo? Súper. Bueno, me quiero referir un poco a lo que dijo el doctor Urina en tema al principio cuando hablaba del cuidado preventivo. Hoy en día nos hemos dado cuenta que estamos acostumbrados a curar la enfermedad, pero también nos dimos cuenta que por medio de la educación y por medio de poder tener estos pacientes en la mira y poder dar más información a las personas, también podemos prevenir muchas enfermedades. Nosotros nos estamos enfocando muchísimo en esa parte, nos interesa mucho poder asegurarnos que por medio de la telemedicina las mujeres embarazadas tengan los controles a tiempo, las personas, por ejemplo, con diabetes tengan también sus controles. Yo me acuerdo en mi primer trabajo hace muchísimo tiempo, en una farmacéutica multinacional, desarrollé un programa de educación para niños y adolescentes y sus familias en temas de diabetes. Y era muy interesante porque este programa era solo educación. Y les estoy hablando hace ya bastantico tiempo, en donde diseñamos unas cartillas y unas cosas, unos materiales educativos para poder tener en los colegios las herramientas para atender a los niños diabéticos y para que las familias pudieran entender cómo manejar estos casos, porque habían muchos niños que eran excluidos, o no sabían cómo manejarlo, o estaban en la ruta del colegio regresando de la casa y tenían alguna crisis con su tema de azúcar. Entonces, desde ahí, mi enfoque siempre ha sido muy en cómo generamos más educación, cómo hacemos que la gente se haga los controles en tiempos que sean reales, cómo hacemos que de verdad sí estén visitando los médicos en el momento oportuno y no ya cuando es muy tarde. Porque una persona que se le detecta una enfermedad, por ejemplo, cardiovascular, ya está muy tarde, ya no se puede prevenir, ya la enfermedad está ahí, ya la condición está ahí y eso genera costos tanto para las EPS como para las aseguradoras, como para el mismo paciente, y ahí es cuando realmente empezamos a ver los problemas. Entonces, para nosotros, todo este tiempo que venimos trabajando en tecnología para poder aportar desde el lado de la telemedicina, nos hemos dado cuenta que poder hacer sesiones también de educación y poder ofrecer diferentes grupos de médicos para que atiendan a un paciente. Cuando tú tienes, sí, me voy a enfocar un poquito más en este tema porque lo conozco mucho, y es el tema de un paciente diabético. Un niño diabético no solamente necesita un endocrino pediatra que le diga la dosis de insulina que tiene que tener y que lo controle, también puede necesitar un psicólogo que le ayude en su proceso. Su familia también puede tener acceso, por ejemplo, a educadoras especializadas en temas de pacientes diabéticos que pueden hacer este tipo de consultas tanto para la familia como para los profesores en el colegio, como para el niño. En fin, hay un ecosistema que tú puedes llegar a tocar y que puedes expandir usando la tecnología y que no necesariamente te va a generar más costos, por el contrario. A futuro va a reducir los costos, va a mejorar la calidad de vida de las personas y va a ayudar a que cada vez existan personas más educadas en las diferentes patologías y en las diferentes enfermedades también, para que se puedan prevenir y podamos seguir mejorando todos estos indicadores que al final lo único que hacen es mejorar la calidad de vida de las personas a nivel mundial. No hablemos solamente de Colombia, hablemos en un parámetro, digamos que mundial, porque lo que se puede hacer acá por telemedicina, como lo decía el doctor, también se puede replicar incluyendo a otros especialistas de otras partes del mundo, o si no está el acceso a un psicólogo acá en Colombia, uno puede tener una consulta con un psicólogo por fuera. En fin, ya hay muchas cosas que la barrera geográfica, digamos, que se rompió y que nos han ayudado a crecer utilizando la tecnología de manera responsable, ¿no? Porque es bien importante también tener en cuenta que
que hay parámetros de seguridad de la data y el manejo de la información de los pacientes que tenemos que tener en cuenta. Y pues creo que hacia eso va también todo lo que se está planteando con retomar los temas de regularizar las consultas por medio de telemedicina. Así es, yo creo que Mónica ha tocado un tema bien importante y es el manejo precisamente de la tecnología al servicio de la salud. Siempre le he dicho al doctor Urinal, es un médico diferente porque absolutamente tecnológico y nos da en contacto. Venimos haciendo transformación digital hace rato y venimos haciéndolo al sector salud, pero cuando llegué donde él, absolutamente vi cómo podía la tecnología y la medicina unirse para el verdadero servicio. Por eso le doy pie a lo que dice Mónica. Doctor Urinal, me gustaría preguntarle, ¿cómo podemos romper esa barrera entonces del examen físico en la telemedicina? ¿Cómo desde la tecnología realmente podemos impactar garantizándole la tranquilidad a la toma de decisiones médicas y sobre todo lo que decía Mónica ahora, minimizando ese riesgo de seguridad de información, de estar tranquilos que lo que estamos tomando a través de la tecnología es igual, similar a lo que sería presencial para romper esa barrera con los médicos? Yo primero quiero hacer una analogía. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llama Los Juegos del Hambre o los mismos Terminator. Siempre nos vendieron algo paradigmático, que la tecnología era mala, porque el robot se volvía malo y tecnología no solamente robótica, tecnología no solamente, un modelo de atención puede ser tecnología, es lo mismo que los conceptos de innovación. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque de pronto la presencialidad, algo que dijo también aquí el doctor Rafael León, que era lo que, digamos, que es la forma natural como nos enseñaron a nosotros los médicos a atender a nuestros pacientes, era muy difícil de romper paradigmáticamente. Probablemente si yo tengo que examinar una fractura y hacerlo a través de telemedicina, va a ser más difícil, o de pronto examinar a un niño. Un pediatra, digamos, hacer telemedicina para niños, digamos, porque un niñito de meses, digamos, que no habla todavía, pero también es difícil, también presencialmente. Entonces, nosotros, en la parte que yo manejo, voy a hablar de la experiencia propia de cardiología y enfermedades de medicina interna, porque siempre he tratado de hablar de nada más de lo que yo sé. Nosotros tenemos aproximaciones. Ustedes, les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que uno puede medir la presión arterial con una imagen de calor de la cara a través de tomografía óptica de coherencia. Yo no sé los que están aquí conmigo acompañando, los que están allá detrás de cámaras y detrás de la cosa. Mucha gente va a decir, no, yo no sé. Resulta que hay trabajos, por ejemplo, la empresa Nura de Neuralogics, que puede leer la presión arterial tomándole una foto, así como la máquina del ID, no voy a hablar de marcas, de un teléfono celular, nos reconoce con tapabocas y con lentes, nada más a través de los ojos. Así se pueden hacer. Entonces nosotros tenemos aproximaciones. Hoy en día ustedes pueden mirar su frecuencia cardíaca poniendo el dedito con fotoluminiscencia. Podemos tomar la presión arterial a través de aparatos que lo mandan hacia el celular y el celular ser teletransmitido. El doctor puso un ejemplo. Las bombas de insulina hoy programadas se comunican a través de Bluetooth hacia, es decir, existe una gran gama. Nosotros, esa barrera depende de la medida y créanmelo, no hay mucho costo. La gente se imagina que todo eso son procedimientos. Obviamente, si uno quiere un producto como el Snova, que mide hasta el gasto cardíaco, pues eso es mucho más caro, pero todo lo que tiene que ver con manejo de arritmias, por ejemplo, los relojes que estamos utilizando hoy en día, tampoco me gusta hablar de marcas, pero son capaces de detectarnos una arritmia y nos pueden decir si hay fibrilación. Hay buenas publicaciones, obviamente, no son tan fidedignos como puede ser una máquina especial para la lectura, pero nos dan aproximaciones, nos sirven para el tamizaje, nos sirven para el screening. Yo no digo que uno pueda reemplazar el examen físico a través de aparatología, no, al paciente también hay que verlo. A veces el color de la cámara no sabe uno si está pálido, si está amarillo, si no está bien. Es difícil, pero uno sí tiene bastantes aproximaciones. Uno puede romper esa barrera, digamos, esa dificultad que uno tiene. Afortunadamente para mi área, el solo conversar con el paciente, mirar su actitud, mirar si está orientado, todo lo puedo hacer a través de la cámara.
También le puedo pedir que se tome la presión arterial y él me la dice. Puedo saber si se la está tomando bien. Puedo saber qué frecuencia cardíaca tiene. Tengo aparatos auscultatorios que me permiten también transportar el sonido cardíaco y poderlo mirar. Es decir, la gama que hoy en día se está trabajando, y esto es producto pues, del desarrollo de los drones que hoy tenemos en inteligencia militar, es producto de robots como por ejemplo el Da Vinci. Ustedes saben que hoy en día podemos operar en forma remota y ustedes saben que podemos llevar a cabo cirugía y esto lo produjo muchas cosas de la guerra que nos obligaron a tener. Aquí el COVID nos enseñó, como decía Mónica, a gente que venía preparada, pero el COVID nos dijo o la hace, que yo creo que es la experiencia que Rafa y yo vivimos. Nos toca porque si no, no podemos atender a ese paciente. De hecho, yo siempre vaticiné, no tengo ningún oráculo en mi casa, pero dije, el tsunami que viene después del COVID, de las enfermedades crónicas transmisibles, va a ser grandísimo. Mírenlo ahora. Pacientes que durante estos 2 años no volvieron a controles de falla cardíaca, pacientes que no volvieron para el control de su hipertensión, de su diabetes, hoy en día están disparados. He visto cualquier cantidad de infartos en estos últimos 3 meses. ¿Ah? Eso se debe a que de pronto nosotros, nuestro modelo, y a mí me gustó una cosa que dijo Mónica, líneas grises, nuestra reglamentación, a pesar de que tenemos 2 resoluciones, una cercana y una un poquito más lejana, tenemos todavía vacíos. Hacer telemedicina necesita entrenamiento. Telemedicina no lo puede hacer todo el mundo. El hecho de que yo sea médico no me obliga a mí a hacer telemedicina. A mí me tienen que entrenar. Me tienen que entrenar porque no es lo mismo hablar con un paciente en vivo y en directo que hablar a través de una cámara. Tengo que aprender cómo hacer un examen físico de una manera diferente. Obviamente, con limitaciones porque no voy a poder hacer todo, pero tengo que aprender y tengo que tener un staff todo entrenado. Recuerda que todos estos son procedimientos que requieren de informe de consentimiento. En nuestro medio, por reglamentación legal, el paciente tiene que dar su autorización de que acepta este método de atención como un método válido y que él va a acatar lo que nosotros le vamos a decir para su próximo tratamiento. Entonces, todas esas líneas grises que la doctora Mónica toca, tenemos que irlas reglamentando. Yo creo que aprovechando pues los cambios de gobierno y el cambio de que vamos a hacer un modelo preventivo y todas esas cosas, uno de los papeles muy importantes que tiene la telemedicina es reglar algunas de las cosas y tener bien claro para qué sirve, dónde sirve, cuál es el aprovechamiento y una cosa muy importante de auditoría que Rafa en eso es más experto que yo, es cómo medirla, cómo medir su impacto, cómo tratar de nosotros decir, hombre, sí produjo el efecto esperado. Doctor Rafa, ¿qué opina frente a esa tecnología, los riesgos y desde su punto de vista administrativo? Bueno, hay una materia que nosotros vemos en medicina que se llama semiología, que es el arte de hacer diagnóstico. Yo fui profesor de semiología como 20 años, pero a uno le enseñaron y luego yo te replicaba eso que decía Juancho Izán Nader, papá de los internistas aquí en Barranquilla. Lástima, se fue un cerebro fugado, que era mi profesor de semiología. Decía, doctor León, no se levante de la silla cuando está interrogando al paciente a examinarlo allá atrás, que ustedes saben que hay un lugarcito atrás, si no tiene por lo menos un 70% de idea de lo que tiene con el interrogatorio. Porque lo que vas a hacer allá es a perder el tiempo. Sigue preguntando. Si estás perdido, sigue preguntando hasta que creas saber para dónde vas, porque no puedes examinarlo de los pies a la cabeza en el breve tiempo que tenemos. De hecho, vamos a hacer un ejercicio. Yo le voy a decir a ustedes 5 cosas y ustedes, sin ser médicos, me van a hacer el diagnóstico sin tocar al paciente. Una persona viene y dice, ¿usted por qué viene? Doctor, tengo un dolor aquí en la boca del estómago. No digan nada, no se sople. Como un ardor que me llega hasta por acá. ¿Ok? ¿Y qué te empeora? Doctor, si tomo gaseosa, si tomo trago, cuando estoy estresado, cuando ayuno. ¿Qué te lo alivia? La milanta, doctor. Pero después me pongo peor. ¿Ok? ¿Y tú tienes algún otro síntoma? ¿Has perdido peso? No, nada de eso, doctor. ¿Alguien más en tu familia tiene esto? Sí, allá en la casa varios sufrimos de eso. Varios sufren de eso. ¿Qué tiene ese paciente? Gastritis por puro interrogatorio. Pero él y yo además sabemos algo que de pronto ustedes no saben, que la gastritis se pega por el Helicobacter pylori. Entonces por eso la tienen varios. Entonces ya uno dice, la tienen varios. Ya no solo le voy a dar ranitidina, ve, ella no todavía, sino que hay que darle antibiótico porque hay un microbio que la contagia. Y eso era un concepto que cuando lo soltaron hace 30 años, que se va a pegar la gastritis, pero hay un microbio que la transmite, el HP. Se los dejo ahí. Pero entonces resulta que el interrogatorio
se puede bien hacer por la telemedicina. Me queda un 30% pendiente, válido, pero hay una serie de herramientas que compensan. Pero tenemos que también darnos el acto de contrición. Ustedes bien saben que uno va donde el médico y ya no lo tocan. Eso es una situación que se ha perdido. Yo creo que no lo van a echar mucho de menos, seamos honestos. No van a echar mucho de menos que lo toquen o nos dejen de tocar, porque los colegas hemos perdido ya ese deseo de tocar. Nos hemos vuelto mucho del examen, del cuento, de pedir ayuda diagnóstica. Y con el COVID más miedo de que es allá. Yo tuve un profesor, ¿sabes quién es? Me reservo el nombre, ya falleció, que sufría de diabetes y era el director del hospital Niño Jesús cuando se dedicaba solo a tuberculosis. Y él tenía un fonendo que llegaba de aquí a allá, de aquí a allá. Se lo tiraba a los pacientes. Póntelo en el pecho y respira, porque la tuberculosis predispone a las infecciones, inmunosuprime. Pero además lo hacía muy bien, pero no había esa calidez y ese contacto. Entonces, sí tiene una falencia, sí tiene una debilidad, pero tiene otras bondades. Igual, lo dijo ahorita, tenemos que ser como el presentador seductor. ¿Qué prefiere uno? Laura Cuña en las mañanas, o Suso el sábado. Con lo feo que es Suso, yo me quedo con Suso los sábados. Me atrapa el domingo, perdón. Entonces, tenemos que ser ese presentador que atrape a la persona. Siempre ha debido ser así, la relación médico-paciente, cerrar la brecha. Y creería yo que frente a la conciencia de que no tengo toda la información, de que no sé si está pálido o no, creo que vamos a ser mejores en el 70% del interrogatorio. Por último, como esto está más enfocado, lo hemos hablado, a las crónicas, pues el paciente crónico por lo general ya está identificado, está bien estudiado, se conoce el diagnóstico, el seguimiento de pronto demanda menos el tema del contacto. Que el diabético yo necesito ver resultados de la hemoglobina glicosilada, el POMPE, ya ellos están diagnosticados y eso tiene sus espacios, tiene sus nichos. Eso no sirve para los agudos probablemente, para un abdomen agudo, va a tocar la barriga, para un apéndice, para una amenaza de aborto, pero sí ayudaría que un médico por allá en un municipio lejano donde no hay acceso a un perinatólogo, un médico bueno, en interrogatorio y en examen físico, sí le diga a lo que él dice, a la teleexperticia. Doctor Parra, todos sabemos quién es. Hay dos ginecobstetras aquí importantes, Miguel y Guido. Tengo esto así, así, asado. Entonces, a través de teleexperticia le va a hacer una orientación importante. Entonces, sí somos complementarios, sí creo que se puede hacer algo. No, yo lo que quiero hacer un comentario que hace parte de un libro que hace mucho tiempo lo usé porque me gustaba leerlo, que fue escrito por un autor que se llama Arthur Bloch, que escribió Las leyes de Murphy, que decía, si uno pide un resultado de un examen y cuando le llega el resultado no sabe qué hacer con ese resultado, mejor no lo pida. Es lo mismo que cuando uno no tiene experticia en la realización de examen físico. Fíjense una cosa que él decía, que cuando el paciente ya está estudiado y tiene unos exámenes previamente ya consolidados porque tiene una enfermedad crónica, de pronto a veces el examen físico no tiene tanta relevancia. Pero en pacientes de primera vez, por ejemplo, yo no le perdono a ningún paciente mío el fondo de ojo, que es otra de las costumbres que se le ha perdido. El que es profesor de semiología lo sabe, a todo el mundo. Hacer fondo de ojo no es fácil. Tanto que yo reto a mis colegas internistas, hagan fondo de ojo y se ponen trabajosos. Yo ahora me gané la convocatoria de conciencia en la 918 precisamente para hacer fondo de ojo en sujetos hipertensos y diabéticos. Voy a hacer telemedicina a través de un modelo de inteligencia artificial. Tenemos una aplicación y una página web donde el médico nos manda a nosotros la foto del ojo y nosotros se lo leemos por inteligencia artificial usando un sistema de modelamiento de ingeniería de minas o minería de datos, para poder llevar a cabo un análisis de esa imagen y devolvérsela al médico que está no sé, en Chocó y decirle, mira, este paciente ya está teniendo los primeros estas cosas. Entonces, la dimensión de esto, yo me emociono cuando me invitan a esto, es de tal magnitud que la gente no ha apreciado todavía el valor de esto. Y no es costosa. La gente cree
la parte costo efectiva y costo-beneficio, para hablar de dos conceptos muy importantes, deja réditos, deja réditos. Y yo estoy de acuerdo completamente con lo que Rafa dice, de que si uno con el interrogatorio no es capaz de saber qué tiene el paciente, perdió el año. Mejor ni que lo examine porque se embolata como encuentra alguna cosa rara. Es lo bueno de ser conversatorio y tenemos a estos conversadores además que contagian esa emoción. Mónica, lo tuyo es la tecnología, así que yo creo que nos puedes hablar entonces desde esta óptica tecnología. Eh, sí, creo que ahí está. Ahí, perfecto. Sí, Eh, perfecto. ok, entonces no, desde esta óptica también reforzarnos, pero ya lo vimos desde la parte médica, la parte administrativa, ahora es tu lado. Súper, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos venido integrando dentro del uso de la telemedicina lo que llamamos los dispositivos médicos, que también utilizan el mismo software que se está utilizando para llevar a cabo la consulta médica. ¿Esto qué significa? Yo hoy en día con los dispositivos que nosotros tenemos podemos tomar electrocardiogramas, podemos hacer consultas dermatológicas, porque con los dermoscopios la persona puede poner el dispositivo encima de su brazo, en el ojo, en donde tenga cualquier tema dermatológico, y esto mismo, el médico en tiempo real está viendo lo que el paciente está haciendo desde el otro lado y permite ver con una claridad impresionante, al igual que los otros diagnósticos que podemos sacar por medio de estos dispositivos y los exámenes que podemos hacer, pues también transmiten en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que si yo le hago a una persona un electrocardiograma de manera remota, el médico puede ver en tiempo real lo que está pasando sin que nadie le tenga que decir al médico el resultado del electrocardiograma fue esto, o tenga que tomarle una foto y mandárselo al médico por WhatsApp. En fin, como esto corta un poquito, cambia un poquito la manera de hacer telemedicina a lo que estamos acostumbrados acá en Colombia, pero sí nos ha funcionado muchísimo porque nos ha permitido prestar estos servicios, sobre todo en zonas rurales. Por ejemplo, tenemos pacientes que son partes de coaliciones indígenas en Estados Unidos, los cuales pues están en poblaciones, en lugares rurales, no tienen acceso a especialistas, y lo que hemos hecho ha sido poner estos dispositivos completos. Nosotros tenemos diferentes cosas, tenemos maletines, tenemos kioscos, tenemos diferentes equipos, que además a estos equipos se conectan los equipos médicos. Tenemos alrededor de 42 equipos médicos diferentes que podemos conectar hoy en día. Y lo que hace es que las personas se puedan acercar a estos puestos de salud, se puedan acercar a estas farmacias, se puedan acercar a estos lugares donde ya tenemos los dispositivos, y puedan hacerse los exámenes desde ahí, para que un especialista desde otra parte del país o que está en otro lugar pueda ver en tiempo real lo que está pasando con el paciente. Eso es muy interesante porque además nos lleva a un tema más de fondo, y es el tema de la analítica de datos. Es el tema de poder empezar a medir qué está pasando con los pacientes, en qué zonas estoy viendo más temas de colesterol alto, en qué zonas estoy viendo más temas de tensión, problemas de pacientes con tensión alta. En fin, hay como muchas cosas que al dispositivo arrojar la información, y la información quedar archivada dentro de nuestro mismo sistema, y en ese mismo sistema queda anclada al mismo paciente, pues nos permite empezar a hacer estudios más adelante con más población y con más data, que al final lo que nos ayuda, volvemos a lo mismo del inicio, es a generar prevención. Ya sabemos que si tenemos una población que está teniendo altos niveles de colesterol, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar qué está pasando, empezar temas de educación para ver cómo podemos mejorar los hábitos de estas personas en temas alimenticios, en temas de ejercicio. Bueno, en fin, hay muchas cosas y muchos factores que afectan, pero gracias a que todo esto queda centralizado en la misma plataforma y queda guardado bajo altos niveles de seguridad, pues nos permite poder regresar y empezar a evaluar esa analítica y empezar a tomar decisiones, sobre todo de cómo atacar esto, cómo lo podemos mejorar. Y también pues le permite al paciente no tener que desplazarse a hospitales en ciudades principales o a centros médicos en ciudades principales para poder tener acceso a este tipo de exámenes. Y cada vez la tecnología va avanzando más, cada vez hay más dispositivos, cada vez se pueden medir más cosas a través de la pantalla. Como lo decía el doctor ahorita, tú puedes medir hoy en día
muchas cosas sin ni siquiera tocar al paciente, solamente con que le puedo tomar la temperatura, por ejemplo, con un iPad, solamente en una videollamada ya lo puedo hacer. Signos vitales completos también lo puedo hacer. Entonces, esto nos permite integrar esta parte con la consulta y darle más herramientas al médico, sobre todo para que pueda tomar decisiones o pueda guiar al paciente. Que muchas veces el diagnóstico no se puede dar de manera correcta, pero el médico no tenía las herramientas suficientes o no pudo hacer el examen de manera correcta. Entonces ahí ya nos deriva a otra situación que puede ser mucho más compleja. Excelente, Mónica. Yo creo que has tocado un punto muy importante que quisiera reforzar, precisamente las nuevas tecnologías, toda la analítica de datos, la inteligencia artificial, cómo el poder de la data también ha influido ustedes en su gestión desde la parte profesional, doctor Urín, desde la parte administrativa, doctor Rafael. A ver si profundizamos en ese tema que Mónica tocó y que creo que es bien importante para la prevención. Al tener la telemedicina, un registro permanente y constante y sostenible nos permite hacer análisis. Yo creo que es importante porque se van generando una serie de datos que son muy importantes que Mónica tangencialmente tocó. Nosotros podríamos, por ejemplo, nosotros el otro día presentamos un trabajo en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Cardiología del comportamiento de la hemoglobina glicosilada en todo el país. Rafa, todo el país lo tenemos. Analizamos una población de 1.300.000 diabéticos. Tenemos 17.5 millones de medidas de datos, o sea, Big Data, con decirle que nosotros manejamos una base de datos de Stata y el Stata procesando esos datos se demoró casi semana y media para darnos los resultados en la cuenta de alto costo, para que ustedes sepan la magnitud del análisis. Y posteriormente pudimos establecer, por ejemplo, cuáles son las zonas del país donde el control de la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, no se está llevando en forma adecuada. No necesariamente tiene que estar ubicado en el mejor municipio o la mejor atención de salud. Eso nos llamó mucho la atención. Podemos de ahí, digamos, colegir que de pronto el 50% de las hemoglobinas glicosiladas de Colombia, que según la recomendación de la ADA deben ser menos de 7, no estaban en esa meta. Eso lo sacamos de esa analítica. O sea que la Big Data, el manejo de datos los datos, a mí me gusta más de decir data, me gusta decir los datos, es muy importante cuando uno hace los registros de todo esto. La telemedicina por su naturaleza es digital y es tecnológica, entonces guarda todo eso. Lo importante es aprovechar esos datos que estamos guardando para hacer, digamos, toda la parte que ahorita nos va a comentar Rafa, que es el seguimiento administrativo, que es fundamental, porque está ligado al tema costos, que es muy, muy importante hoy en día. Muchas de las empresas siempre ven la tecnología como algo costoso. Sí, la tecnología tiene obviamente un costo, pero es un costo que es racional con relación a lo que nosotros queremos, exacto, con el beneficio que tenemos que lograr a futuro. Entonces, no lo debemos ver así. ¿Sí? De pronto uno dice, hey, ¿yo para qué pongo? Yo hoy en día puedo abrir el garaje de mi casa en forma remota, desde aquí lo puedo abrir. ¿Cuándo se me había ocurrido? Mi aparato de abrir la cerradura de mi casa está conectado al internet. Si tengo internet, a veces no tengo internet, pero cuando tengo internet, yo puedo abrirle a mi hijo que se le quedó la llave, la casa. Eso cuando lo habíamos pensado. Todo lo de edumática, todo lo de telemática, todo ese tipo de cosas, cuando se nos hubiera ocurrido. Yo aprendí hasta a dar clases por Zoom, soy experto en Zoom hoy en día, eso ahorita, eso no lo habíamos visto nunca. Sí, ya no es uva, sino nosotros nada más podíamos hablar con WhatsApp con una persona, nos embolatamos cuando teníamos que tener una conferencia tripartita. Acuérdense, lo que pasó era todo el mundo fácil, Zoom, a tal hora. Es más, trabajamos más que antes. La hora sentada es más alta ahorita que antes. Es decir, ahora tenemos una mezcla y yo creo que todos esos datos que estamos generando alrededor de todas esas cosas tienen que ser registrados dentro de un sistema. Una cosa importante, Colombia está pasando por una transición
que es la interoperabilidad de las historias clínicas. Esto es muy importante, lo que voy a decir, que no lo hemos tocado todavía, pero administrativamente, para poder nosotros hacer utilización de esos datos, necesitamos que todas las historias clínicas, que todo lo que estamos recogiendo de telemedicina, y es una de las cosas que está en la línea gris que Mónica comentaba, la tenemos que arreglar. Es decir, no estoy diciendo que tengamos un solo operador, ni que tengamos un solo señor que venda las historias clínicas, sino que todos los modelos sean compatibles y con altos niveles de seguridad, por lo menos HL7. Yo fui el fundador del capítulo de IE con la Cámara de Comercio acá, entonces manejo algunos conceptos digamos, sino de la robustez de un dato y de la protección de un dato. El dato hay que protegerlo y el dato es del paciente. Nosotros estamos mal acostumbrados. Creemos que la historia clínica es de la IPS y de la EPS. Eso es un embuste. La historia clínica es del paciente. El paciente es el que la EPS la cierran o cierran la IPS y se perdió la historia clínica. No. Rico que el modelo permitiera que desde que tú naces, guardan tu registro del nacimiento. Ustedes no se han dado cuenta cuando usted va a buscar un electro, una radiografía que les tomaron hace 3 años, ¿dónde está? ¿Cuál fue el resultado? Muchos perdemos eso porque si la mamá de uno no tuvo la precaución de guardarle uno el carnet de vacuna, ustedes no saben ni siquiera qué vacunas le pusieron. Entonces, qué rico sería que el sistema nos produjera todo el registro de todo. Inclusive Estados Unidos también ha fracasado mucho en eso y crearon dispositivos tipo USB, han hecho de cuanta cosa, han creado manillas con la información. Tenemos que trabajar el mundo entero, no solamente Colombia, el mundo entero, en mirar a ver qué metodología utilizamos hoy en día para que todo el sistema sea compatible. Si a mí me atienden por una emergencia en Rusia, que he registrado en mi historia, y si yo llego a Hungría, sean capaces de ver qué fue lo que me pasó a mí en Rusia. Eso sería lo perfecto, eso sería lo ideal. Es un sueño mío, un sueño válido. De pronto yo no alcanzo. Que compartimos todos. De pronto yo no alcanzo a ver eso, pero a mí sí me gustaría saber si ustedes ahora con el tema del COVID me pusieron la vacuna de la tuberculosis. ¿No? Yo veo por aquí un huequito, pero todo el mundo se buscaba el huequito. Yo decía, no, los mayores de tantos años sí la tienen, pero los menores de tantos. La vacuna del papillomavirus, si me pusieron la primera dosis de varicela o me pusieron 2. Aquí veo gente que nada más creo que le pusieron una por edad, pero a los más jovencitos le pusieron 2. Entonces, todo ese tipo de información se puede establecer con sistemas de telemedicina que estén pegados, obviamente, a unas bases de datos robustas y no, y que se proteja los datos, que estén bajados en soportes, no sé, en reservorios específicos donde la data sea íntegra, que tenga backup, que tenga todo el tipo de cosas para que no se pierda. Y unas personas muy interesantes que son gente que maneje esa información, puede hacer analíticas y le pueda decir al mundo, mire, ahora, alguien me puede decir, no, que eso no se puede, tú eres iluso, el sueño. Ay, porque si tenemos los datos del COVID todo el día, ustedes se meten en la página de Johns Hopkins y sale tantos casos hoy, tantos en China, tantos en no sé qué, tantos muertos. Si lo pudimos hacer con el COVID, ahora con la viruela símica, tenemos de todo, tantos casos, aprendimos. Entonces, la estadística sí se puede, la analítica sí se puede, hay que tener voluntad. Hay que saber que hay que registrar bien. Rafa ahora les va a hablar de eso. Cuando nosotros hacemos lo que se llama en inglés missing data, que nos da por no meter el dato. Si el médico no registra la presión sistólica, se la comió, o registró la presión sistólica en 320. Eso se llama plausibilidad biológica. Hay datos que dentro del rango de la vida, yo no puedo tener una glicemia de 0. ¿Sí? Yo no puedo tener una glicemia de 0 porque estoy muerto, pero a veces llenan datos y cuando nosotros vamos a hacer la analítica de la Big Data nos damos cuenta que hay datos. Ya para terminar, les voy a contar una historia de la vida real. Yo hice el análisis de todas las tomas de presión arterial del 2014 al 2019 de Colombia. Analicé 17.5 millones de datos de toma de presión arterial con la cuenta de alto costo. El 95% de las presiones arteriales estuvieron aproximadas al dígito terminal 0. ¿Qué indica eso? Que están tomando mal la presión arterial. La gente no está anotando 183/63 como se debe anotar, sino están anotando a la aproximación de 180/60 o 120/80. Eso es malo. Eso obviamente, eso lo pudimos hacer por análisis de los datos que teníamos y pudimos dar recomendaciones. A eso es como debemos utilizar nosotros la Big Data. Eso está publicado, les puedo dar las referencias
de todas estas publicaciones que hemos hecho, y me he dedicado precisamente en una de mis, eso entre otras es non-profit, yo no recibo ningún tipo de dinero, absolutamente gratis, porque me fascina saber los comportamientos, por ejemplo, de la obesidad, del individuo que en el 2014 le hacen diagnóstico de obesidad, cuántos en el 2019 están flacos, cuántos pudieron hacer el control del peso, o cuántos que estaban flacos aquí pasaron a ser obesos. Se van a llevar sorpresas. Eso está por salir a la publicación, pero se van a llevar sorpresas. ¿Qué cosa, qué epidemia, qué tsunami de obesidad vamos a tener esto? Particularmente México, particularmente Colombia, tenemos nosotros que trabajar. Ahorita que vi que le pusieron más impuestos a la Coca-Cola, creo, o a las bebidas edulcorantes y a la, aunque la comida procesada no es tan importante como la bebida edulcorante, nos damos cuenta que de pronto tienen razón, pero siempre todo lo prohibido le llama la atención a la gente, ¿cierto? Todo lo que es malo a la gente le llama la atención. Esperemos que con todos estos datos la gente aprenda y diga, hombre, tengo que empezar a cuidarme, y que eso no se quede solamente en Jordan, sino que también se baje la información y se lo den a los niños, a toda la educación de toda la población. ¿Cuál era la pregunta? El impacto de los datos. No, mira, es un chiste, pero hay varias frases célebres al respecto. El que no mide no gerencia, y el que no gerencia no mejora nada. Otra cosa es, por ejemplo, estos días me leí una que decía, si tú hablas de algo como experto, pero tienes números, entonces sí realmente lo eres. Porque a veces uno habla y habla y habla así, pero ¿dónde están tus números, tus estadísticas? Entonces, obviamente, el dato en cualquier administración, de cualquier índole, de cualquier servicio o especialización o área, necesita números. Pero además saberlos usar, ¿no? Saberlos medir, saberlos cruzar, etcétera, etcétera. La telemedicina, yo he dicho ya, creo que con esta es la tercera vez, lo que va a ayudar es a que no tengamos brechas en registro, porque bien decía la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que mide la realidad del nivel de azúcar de un paciente, no la glucosa, ya eso está revaluado, es la hemoglobina glicosilada. Pero si yo no la mido con regularidad y si el paciente me pierde, no sé qué pasó y no puedo hacer ajustes. Y realmente en las crónicas, los cronogramas son básicos para poder tener éxito, cumplir con las diferentes actividades que se definen mensual, bimensual, trimestral, qué sé yo. Si el paciente se me pierde y me regresa, tengo que volver a empezar de cero, porque no sé qué pasó. La telemedicina, repito, viene a llenar ese vacío para poder tener continuidad en los datos y para poder tener entonces la capacidad de hacerle trazabilidad a la patología y tomar las decisiones a que haya lugar. Entonces, ¿qué hace la telemedicina? Garantiza continuidad de datos. Eso es lo que yo creo. Excelente. Bueno, seguiríamos hablando además de este tema. Yo creo que me gustaría pasar como al otro lado de la tecnología, y es la parte humana. Esa humanización de la que ahorita hablábamos. Y aprovechando, pues yo creo que ya nos queda poco tiempo y por allá me darán señal de los tiempos. ¿Cuál sería el papel entonces de la telemedicina, esa búsqueda de esa equidad social que tanto soñamos, también esa justicia de llegar a esa prestación social a todas las poblaciones? Hablemos un poquito de esa parte humana para cerrar aquí con el corazón, y me indican qué tiempo tenemos allá o ya se acabó. Última pregunta, gracias. Entonces, ahí. Bueno, ¿sí o no? Ok. Ahora se habla mucho de humanización en servicios de salud y eso parece ser como una redundancia. ¿Qué hora prestar medicina no está intrínseco en la humanización? Pero de todas maneras, el ver un televisor, la falta del contacto y todo lo demás, pudiera no caer en un tema de deshumanización. Pero yo creo que ya somos, como dijo el doctor, somos muy proclives a todo el tema de comunicarnos por esta vía y le hemos cogido como la calidez al asunto. Y decía ahorita que lo que hay que hacer es desplegar otro tipo de acciones para compensar el no contacto físico. Con respecto al tema de determinantes sociales, que son uno de los que más impactan en la salud y la búsqueda de la equidad, lo decía Mónica ahorita, hay poca accesibilidad en muchos lugares, la gente queda por allá perdida, sin contacto, entonces eso no es equitativo, que unos tengan más posibilidades de acceder a servicios y otros pocas. Entonces esto también vuelve otra vez y ayuda a compensar. Hay otra cosa que a veces no tenemos en consideración. Yo manejé un programa de
VIH en una EPS aquí importante que es Sura, y los pacientes ni siquiera tenían ese diagnóstico, se llamaban PPBS, paciente conviviendo con el virus del SIDA, para que no fuera tan estigmatizante. Pero alguna vez un paciente se mudó a una EPS y se vino para acá y puso una tutela para venirse acá porque donde él estaba, él iba a un centro que decía centro de no sé qué cosa, manejo de VIH. Y él decía, todos los que entrábamos ahí ya teníamos el estigma. ¿A qué voy? Que la telemedicina a veces hasta obvia ese tipo de situaciones que algunas personas no quisieran tener. Porque se siente, no, yo soy el paciente de tal cosa, entonces esto pudiera también compensar algunas cosas que la persona no se siente cómoda. Tú decías ahorita que los pacientes con secuelas de enfermedades neurológicas que tienen dificultades para desplazarse, entonces esto de alguna manera compensa, porque así le lleves una ambulancia es un problema. Las mamás que para poder llevar al hijo tienen que pedir permiso, problema. Entonces creo que esto hace compensaciones de carácter social adicionales a poder llegar al lugar. Porque aquí en Barranquilla yo no dudo que hay personas que pueden estar cerca o están al menos en Barranquilla y pueden llegar a especialistas, pero hay personas que no quieren llegar a ciertos lugares. Esas son consideraciones que a veces no tenemos en cuenta, pero que la telemedicina puede ayudar a compensar. Perfecto, muchas gracias, doctor Mira. Yo siempre he pensado que los problemas de salud son problemas económicos. La gente siempre trata de pensar, digamos, la visión de la enfermedad. Somos siempre tendientes a pensar en la parte asistencial. Desde el punto de vista de humanización es algo que hay que tener en cuenta cuando nosotros tenemos que invertir recursos en capacitar y dar entrenamiento a la gente de cómo mejor hacer este tipo de atención. Yo sí creo que a pesar de que hay gente que nace con la facultad de cantar y que tiene voces prodigiosas, hay otros que necesitan un coaching o un entrenador y de pronto sale también una voz prodigiosa. Con la telemedicina, pues hay gente que tiene la capacidad de tener empatía, de poder llevar a cabo y transmitir una información. Hay días que uno amanece como más lúcido y puede transmitir mejor la idea. Hay veces que uno amanece cerrado y no transmite nada. Asimismo, yo creo que hay que invertir esa parte económica que estaba haciendo referencia, va muy de la mano de lograr esa atención humanizada. ¿Por qué? Porque hay que capacitar al staff. Es que la telemedicina siempre está asociado o al médico prestador. ¿No? La telemedicina es un staff como Mónica nos muestra, es un equipo donde hay muchas cosas. Está el que analiza los datos, está la persona que se encarga de tomar el informe de consentimiento, está la persona que lleva los aparatos para que el médico pueda tener los datos del paciente a través de dispositivos, etc. Entonces nosotros tenemos que tener a todo ese mundo entrenado de acuerdo a cómo medir ese tipo de cosas. Recuerden que cuando empezamos a hacer este tipo de atención, a veces los mismos pacientes no, es decir, a través de una camarita, de un celular o a través de una cosa, no entienden a veces muchas cosas. Entonces a veces es muy difícil darnos cuenta si el paciente está contento, si el paciente está triste, si el paciente tiene una calamidad. A mí me ha pasado, por ejemplo, que llamo al paciente para atender a la consulta y de pronto no, me aparece la hija y le pregunto yo, ¿y el paciente? No, no está ahí, no puedo hacer la atención, yo quiero verlo. Y cuando me lo muestra, el paciente está postrado, tirado en una cama con escaras, Rafa, todo, claro, no me lo quería mostrar porque estaba abandonado. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Cómo abordar eso? Sí, obviamente, en niños debe ser peor, digamos, el maltrato infantil, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, y tenemos que entender que lo que hay que acortar es la brecha de desigualdad social, vamos a llamarlo de alguna manera, y yo creo que esta parte de teleeducación, de telemedicina, nos podría ayudar para aquellas personas que no tienen acceso a esta cosa, lo pueden hacer. Pero recuerden, el tema económico es importante. Si yo tengo que atender a una población indígena de Colombia, a los, no sé, a los guayú, y allá no hay internet, y no hay cómo llegarles allá, y ellos no tienen un iPad. Yo tengo una diapositiva bien bonita de unos indígenas trabajando con un computador. Es difícil porque nosotros, digamos, ¿cómo hacemos nosotros para hacer esa atención? Entonces, todo eso hay que replantearlo y hay que mirarlo dentro del contexto pues, de
de nuestra Colombia. Yo siempre hablo de Colombia porque es el sitio donde nosotros vivimos y tenemos que ser acá, pero yo creo que es un reto hoy en día latinoamericano, digámoslo así, y donde nosotros tenemos que hacer. Cuando uno mira los indicadores de pobreza absoluta, cuando uno mira los indicadores de salud, uno se da cuenta que todos están relacionados con la parte económica, tienen un papel muy importante. Digamos, el ingreso per cápita de cada uno de los individuos también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y obviamente, yo dije ahorita una cosa exagerada, que todo el mundo tenía un celular inteligente en la casa. Sí, uno a veces se lleva sorpresas, ¿sí? La gente hace lo que sea por tener un celular. Eso pues nos haría, digamos, como que aproximar un poquito más a esa atención humanizada que queremos. Cerramos contigo, Mónica, entonces esa parte humana de la tecnología. Uy, este tema me encanta. De hecho, es la razón por la cual yo terminé aceptando este cargo para poder hacer el acceso a la salud, digamos que un tema para todo el mundo. Yo creo que no es un tema mejor dicho, el acceso a la salud no debería ser una decisión de una persona si tiene o no tiene el dinero para pagarlo. Y en muchas oportunidades me ha tocado vivir casos donde la decisión que tiene que tomar una persona en ir al médico, ya sea para una vacuna o cualquier cosa, es cómo ese día voy al médico, porque realmente pues tienen que desplazarse, tienen que pagar transporte, tienen que pedir el día en el trabajo para ausentarse, muchas veces se los descuentan, en fin, hay muchas cosas que entran a jugar acá. Y yo creo que con la tecnología definitivamente podemos ayudar a cerrar esas brechas para ofrecer acceso a medicina para más personas alrededor del mundo. Es un reto grande aún, y va a ser por muchos años. El tema de la conectividad, como lo mencionaba el doctor, pues también es un tema que nos limita muchas veces a poder prestar los servicios. Sin embargo, tenemos muy buenas noticias a nivel de eso. Por ejemplo, Elon Musk ya anunció que Starlink va a entrar a Colombia con su tema de Internet satelital para poder tener acceso en diferentes partes del país. Ahorita que mencionaba también el doctor el tema del seguimiento de algunos pacientes, nosotros tenemos el bienestar familiar en Estados Unidos como uno de nuestros clientes y tenemos los centros de adopción de niños en Florida. Y en la pandemia nos pasó un tema bien interesante y es que muchos niños van a lugares de paso, no las casas donde van a ser adoptados definitivamente, sino están en lugares de paso. Y esos lugares de paso pues tienen que ser controlados de diferentes maneras, en el trato que se le están dando a los niños, en muchas otras cosas, asegurarse que los niños estén en buenas condiciones. Y con la pandemia se disparó el tema de abuso a los niños y se disparó el tema del seguimiento de esto. Entonces nosotros empezamos a implementar diferentes programas por medio de telemedicina en estos hogares donde podíamos hacer seguimiento, o los institutos podían hacer seguimiento a los niños que estaban en estas situaciones en este momento. Y eso nos ayudó a identificar muchas condiciones que no eran buenas para estos niños y poder tomar acción de manera rápida. Hoy en día ya estamos procesando hasta audiencias donde se están entregando una opción niños por medio de la misma plataforma de telemedicina, porque los niveles de seguridad de la plataforma nuestra cumplen con todos los requisitos para tener audiencias, para tener consultas, bueno, muchas otras cosas. Y yo creo que de esta manera hemos podido venir impactando poco a poco. En temas de tecnología, pues hay mucho por decir. A mí lo que más me llama la atención, lo que más me gusta de mi trabajo hoy en día es poder impactar con casos reales y ver la diferencia que no hacen las personas. Porque muchas cosas de data y eso, pues sí, son chéveres, pero poder tú saber que le cambiaste la vida a una persona realmente porque le conseguiste una cita con un psicólogo porque estaba teniendo una crisis de ansiedad y pudo tener acceso al psicólogo en menos de 24 horas. Temas así, también programas que se están llevando a cabo con diferentes partners que tenemos donde estamos creando estos programas para que las personas en zonas remotas puedan tener acceso también a los especialistas por medio de programas de telemedicina. Eso también es otra parte súper importante porque brinda mejor calidad humana, no solamente para los pacientes, sino también, por ejemplo, las madres cabezas de familia que tienen que ausentarse para llevar a sus hijos al médico y temas así.
Entonces, a mí, digamos que lo que más me mueve y yo creo que donde más disfruto ver todo el tema de la tecnología aplicada es en esta parte, en el tema de la mejora de la calidad humana de las personas. Bien, perfecto. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que esto habla de la calidad de seres humanos profesionales que están en este conversatorio. Son muchos los retos que vemos que nos quedan en el sector y por eso la universidad, a quien ahora le pasamos, está trabajando en ese proceso de precisamente de educación, de trabajar en esos retos y estamos justo en el momento en que podemos aportar, cambiar e estar actualizados en lo que viene en el sector salud. Por eso le damos ahora la palabra a la universidad que, como siempre, se anticipa a todos estos cambios y promulga la educación de estos temas tan especializados en el momento indicado. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y a nuestra moderadora. Agradecemos compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Abrimos espacio de preguntas para nuestro público que está en sala y a los que están en plataforma Zoom. ¿Hay alguna pregunta? Ok, a continuación les vamos a pasar en la pantalla el QR de una lista de asistencia para que por favor se registren. Finalmente, con este objetivo de ampliar el conocimiento en estas áreas, los invitamos a participar en el Diplomado de Transformación de la Salud en la Era Digital. Este diplomado tiene como intensidad horaria 80 horas, los cuales los horarios serían viernes de 6 a 9 y sábados de 8 a 12. Y nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, @unisimonbolivarusb. Y en nuestro número de teléfono 318-804-1928. Agradecemos a todos su asistencia. Gracias. Cualquier